En medio de la tormenta de la vida, cuando las alas parecen quebradas y el cielo es solo gris, escuchas la llamada desde lo más alto, la llamada del Rey de las Alas, resonando con enseñanzas eternas sobre cómo reencontrar la fuerza desde las propias cenizas. Bienvenidos a Fábulas desde el cielo. Esto no son solo historias, es un viaje, una aventura al mundo de la sabiduría ancestral, donde el Rey de las Alas, la majestuosa águila de cabeza blanca, será nuestro guía. Este ave icónica, con su visión penetrante, su fuerza resiliente ante las tormentas y su legendaria capacidad de renacimiento, guarda secretos que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Sus enseñanzas resuenan a través de los siglos, destinadas a cualquiera que busque dirección, motivación o simplemente un recordatorio del poder latente en su interior. Estás enfrentando tu propia tormenta, quizás desafíos en el trabajo, dificultades en las relaciones o simplemente esa sensación de estar perdido, desorientado en el ajetreo de la vida. ¿Sientes que tus alas espirituales pesan, que te cuesta alzar el vuelo? Si la respuesta es sí, aunque sea un poco, no estás solo. Muchos de nosotros hemos pasado o estamos pasando por eso. Detente un segundo y si te sientes cómodo, déjame saber en los comentarios abajo. ¿Qué sentimiento pesa más sobre tus alas ahora mismo? Solo una palabra o una frase corta. Escribirlo es el primer paso para enfrentarlo. Aprenderemos juntos a volar a través de ellas. Escucharemos fábulas, susurros del cielo, filtrados a través de la perspectiva del águila, lecciones sobre cómo agudizar la visión, cómo encontrar fuerza en la adversidad y, lo más importante, cómo creer en nuestra propia capacidad para elevarnos. Este será un espacio para que reflexiones, para que reconectes con tu fuerza interior. Creo que, al terminar este video, no solo te llevarás historias, sino también una nueva chispa, una nueva perspectiva y una fe más sólida en tus propias alas. Así que, relaja tu mente, abre tu corazón y prepárate para despegar con el Rey de las Alas. Nuestra primera historia comenzará con un desafío que todos hemos enfrentado: la densa niebla del miedo y la duda sobre uno mismo. ¿Puede el miedo oscurecer incluso la visión más aguda? ¿O es precisamente en esa niebla donde los ojos más perspicaces se forjan realmente para ver el camino? Descubrámoslo juntos. Y ahora, dirijamos nuestra mirada a la alta cima de la montaña, donde una historia comienza a desplegarse. La historia de Alerón, una joven águila parada por primera vez al borde del precipicio. Sus ojos, nacidos para ver a millas de distancia, ahora se entrecierran con confusión. Abajo no yace la tierra fértil y acogedora, sino un vasto valle, cubierto por una niebla blanca y densa.
la niebla de la duda y el miedo invisible a lo desconocido. Aleron había oído hablar del vasto cielo, de las espectaculares cacerías, del poder latente en las alas que la creación le había otorgado. Sus padres le habían enseñado a extender las alas, a sentir la corriente del viento. Pero la teoría era una cosa, y la realidad frente a él era un abismo brumoso que devoraba todo sonido, ocultaba toda forma. El miedo se infiltró en cada fibra de su ser, en cada pluma. Miedo al fracaso, miedo a no ser lo suficientemente bueno, miedo a caer sin poder levantarse, miedo a los peligros ocultos en esa niebla. La llamada del nido seguro a sus espaldas sonaba tentadora. Allí era cálido, familiar, sin niebla, sin abismo. ¿Por qué arriesgarse? ¿Por qué enfrentarse a lo incierto? Ese pensamiento era como una cuerda invisible, atando firmemente las jóvenes patas de Alerón al borde de la roca. El vasto cielo allá afuera de repente se volvió distante y aterrador. Justo en ese momento, una sombra se deslizó suavemente sobre Alerón. Era Caelar, una vieja y sabia águila, cuyos ojos profundos parecían contener cielos y tormentas. Caelar no empujó a Alerón a volar, ni intentó disipar la niebla, simplemente se posó silenciosamente a su lado. Su voz profunda resonó. Alerón, la niebla no es el enemigo, es solo una prueba para tu visión. Alerón levantó la vista, confundido. Pero no veo nada, señor Caelar, solo blanco. Caelar negó suavemente con la cabeza. Estás mirando con tus ojos físicos, pero un águila tiene otro par de ojos, los ojos de la mente, del instinto. La niebla oculta el paisaje, pero no puede ocultar el objetivo si lo has grabado en tu corazón. Escucha el viento, siente el movimiento del aire. Recuerda la imagen del valle fértil que anhelas ver. No intentes ver todo el valle de inmediato, continuó Caelar. Concéntrate en un solo punto que puedas sentir o visualizar. Un árbol alto, un arroyo serpenteante. Usa ese punto como tu guía. La verdadera visión no consiste en verlo todo, sino en ver lo esencial a través de cualquier obstáculo. La niebla solo agudiza tus ojos, te obliga a confiar en lo que sabes, no solo en lo que ves. Las palabras de Caelar fueron como una ráfaga de aire fresco en la mente de Alerón. Respiró hondo, cerró los ojos, tratando de visualizar la imagen del valle que había visto desde lejos en días soleados. Se concentró en el árbol más alto que recordaba. Luego, con un chillido joven, pero lleno de determinación, Alerón se lanzó a la niebla. Al principio fue el caos. El blanco lo envolvía todo. La sensación de desorientación golpeó. El pánico comenzó a surgir. Alerón quiso dar la vuelta, pero entonces resonó la voz de Caelar. Confía
en tu instinto. Siente el viento. Mantén el objetivo. Intentó ajustar sus alas, escuchando el silbido del viento contra los acantilados invisibles, tratando de sentir la dirección del aire. No veía nada, pero sabía que el árbol antiguo estaba delante. Lentamente, el pánico disminuyó, dando paso a una intensa concentración. Las alas de Alerón se volvieron más firmes. Volaba no con la vista, sino con fe y orientación interna. Y entonces, como por arte de magia, una sombra comenzó a aparecer adelante, borrosa, pero claramente era la forma del árbol antiguo. La niebla parecía adelgazar a medida que se acercaba, y en el momento en que Alerón pasó volando sobre ese árbol, la niebla pareció disiparse. Debajo de él, el valle apareció claro, verde, vibrante. La luz del sol atravesó las últimas nubes tenues, iluminando sus jóvenes alas, ahora imbuidas de confianza. Alerón no había disipado la niebla, pero había aprendido a ver a través de ella. Esa fue la primera victoria, la más importante, la victoria sobre el miedo usando su propia visión. La historia de Alerón es la primera lección del Rey de las Alas para nosotros. La vida a menudo extiende nieblas que oscurecen el camino por delante. La duda sobre uno mismo, el miedo al fracaso, la incertidumbre sobre el futuro. No siempre podemos esperar a que la niebla se disipe, pero podemos aprender a agudizar nuestra visión interior. Tener un objetivo claro, aunque sea pequeño, en mente. Confiar en nuestras habilidades e instintos, incluso cuando no hay evidencia tangible frente a nosotros. Enfocarnos en lo esencial, en lugar de distraernos por la bruma circundante. Así es como vemos a través de las nieblas de la vida, encontramos el camino y mantenemos el rumbo. Ahora, sé honesto contigo mismo, en este momento. ¿Cuál es la niebla más grande que oscurece tu visión ahora mismo? ¿Es el miedo a algo específico? ¿La duda sobre tus capacidades? ¿La vaguedad sobre tus metas? Tómate un momento para identificarla. Si estás dispuesto, comparte esa niebla en los comentarios. No necesitas una larga explicación, solo nombrarla. Conocer el nombre de la niebla es el primer paso para aprender a ver a través de ella. Alerón superó la niebla del miedo interior. Pero tener visión no es suficiente. Cuando se enfrentan desafíos externos, cuando la tormenta real golpea, ya no es niebla etérea, sino viento racheado, lluvia torrencial, truenos retumbantes. ¿Será la voluntad lo suficientemente fuerte para resistir? La siguiente historia tratará sobre la fuerza para enfrentar la adversidad de frente. Vayamos con Kellen y la tormenta fatídica. Se suele decir que el águila ama la tormenta. Una paradoja, ¿verdad? ¿Cómo se puede amar el caos
la destrucción, pero quizás no aman la devastación, sino la oportunidad de volar más alto que nadie, la oportunidad de demostrar su temple cuando todas las demás criaturas buscan refugio. Y esta historia es sobre Caelen, rey del pico de roca gris, quien enfrentó el tifón fatídico, una tormenta que podría reescribir el cielo mismo. Antes de la tormenta, Caelen era la encarnación de la majestad, su nido firme en el acantilado más alto, desde donde podía contemplar su dominio, sus alas extendidas llenas de poder, su grito resonando en todo el cielo. La vida parecía una sinfonía serena de fuerza y control. Había experimentado muchos vientos fuertes, muchos aguaceros, pero nada comparado con lo que estaba por venir. Entonces llegó, sin previo aviso. El cielo, antes azul claro, se tornó de un gris plomizo oscuro. El viento comenzó a aullar en ráfagas frenéticas, ya no corrientes de apoyo, sino como manos queriendo desgarrar todo. Nubes negras se arremolinaron, pesadas y furiosas. Luego cayeron las primeras gotas de lluvia, heladas y pesadas, convirtiéndose rápidamente en una cortina de agua blanca, azotando dolorosamente los acantilados, las alas de Caelen. Los truenos comenzaron a rugir, los relámpagos destellaron continuamente, iluminando la escena caótica en breves instantes. El nido de Caelen se tambaleaba. Los polluelos jóvenes chillaban de miedo. El instinto instaba a Caelen a buscar una cueva resguardada, un refugio seguro hasta que pasara la furia del cielo. Era la elección lógica, la elección de la supervivencia. Muchos otros animales lo habían hecho, pero Caelen era el rey de las alas. Huir significaba admitir la derrota, significaba dejar que la tormenta dictara su destino y el de su familia. Y entonces, en medio del rugido del trueno, Caelen tomó una decisión: no esconderse, no resistir en vano, sino enfrentar. Miró directamente a la tormenta, sus ojos afilados como cuchillos, sin rastro de miedo. Sintió la terrible fuerza del viento, pero en lugar de verlo como un enemigo, comenzó a buscar la manera de entenderlo, de utilizarlo. Con un grito resonante que ahogó incluso al viento, Caelen extendió sus alas y se lanzó hacia arriba, no volando para evitar la tormenta, sino volando hacia su corazón. El viento racheado amenazaba con romper los huesos de sus alas. La lluvia golpeaba sus ojos, nublando la visión. Su cuerpo dolía, fatigado. Pero Caelen no dejó de batir las alas. Aprendió a inclinarse con cada corriente de aire, usando la propia fuerza de la tormenta para elevarse más y más alto. Cada ráfaga era un desafío, pero también un peldaño. Fue una danza feroz y poderosa entre el rey de las alas y la furia del cielo. Caelen no luchó contra la tormenta, se fusionó con ella.
encontrando un ritmo en el caos, volando por encima de las nubes negras y densas, por encima de la lluvia y los truenos. Allí, aunque el viento seguía siendo fuerte, ya no existía el caos frenético de las capas de nubes inferiores. Voló firme, un punto negro orgulloso contra el telón de fondo de la tormenta. Había convertido la adversidad en ventaja. Luego, lentamente, la tormenta tuvo que debilitarse. Las nubes se dispersaron gradualmente. La lluvia amainó. El viento se calmó. Caelen descendió en círculos hacia su pico. El nido podría haber sufrido algunos daños, ramas rotas alrededor, pero seguía en pie. Y lo más importante, Caelen seguía en pie, con las alas más anchas, la mirada más profunda, más majestuoso que nunca. No solo había sobrevivido a la tormenta, la había conquistado. La historia de Caelen nos enseña una lección invaluable sobre el poder de la resiliencia. La adversidad, como las tormentas, es una parte inevitable de la vida. No podemos controlar cuándo llegan ni cuán devastadoras son, pero podemos controlar absolutamente nuestra actitud al enfrentarlas. Huir o esconderse puede mantenernos a salvo temporalmente, pero no nos hace más fuertes. Solo cuando nos atrevemos a enfrentar, a encontrar la manera de volar en medio de la tormenta, incluso aprendiendo a usar el viento de la adversidad para elevarnos, es cuando realmente crecemos y encontramos la extraordinaria fuerza interior latente. La resiliencia no es nunca tener miedo, sino actuar a pesar del miedo. Estamos en el ojo de la tormenta de la historia, y quizás muchos de nosotros también estemos en el ojo de la tormenta de nuestras vidas. Si la historia de la resiliencia de Caelen te está dando, aunque sea un poco de fuerza, un poco de esperanza, házmelo saber presionando el botón me gusta en este video. Cada me gusta tuyo es como una ráfaga de viento que apoya, ayudando a que estos mensajes vuelen más lejos, alcanzando a otros que también los necesitan. Ahora, tómate un momento para recordar una gran tormenta que hayas superado en tu vida. No necesitas entrar en detalles si no quieres, pero reflexiona. ¿Qué te ayudó a mantenerte firme cuando todo parecía derrumbarse? ¿De dónde vino esa fuerza? Si sientes el deseo de compartir esa fuente de fortaleza, tal vez la fe, la familia, los amigos, alguna meta, escríbelo en los comentarios. Tu historia de resiliencia puede ser un faro para otros perdidos en la tormenta. Caelen demostró la fuerza para enfrentar desafíos externos, pero a veces el mayor enemigo reside dentro de nosotros. El estancamiento, las viejas limitaciones, las heridas emocionales no curadas. Hay momentos en que, para volar aún más alto, debemos aceptar un doloroso proceso de muda. La leyenda del renacimiento del águila, aunque solo sea un símbolo, contiene una profunda verdad sobre el viaje del crecimiento continuo.
Exploremos eso en la siguiente parte. Existe una antigua leyenda, susurrada por el viento en las cimas más altas, una historia sobre la elección más dura que el rey de las alas debe enfrentar cuando llega la vejez, cuando su largo pico curvado se vuelve romo, ya no lo suficientemente afilado para desgarrar la presa, cuando las garras que una vez sellaron destinos se vuelven débiles y contraídas, y cuando las majestuosas alas se vuelven pesadas, levantando el cuerpo con dificultad. El águila se encuentra en una encrucijada: esperar una muerte lenta en la debilidad, o someterse a un proceso de muda insoportablemente doloroso para renacer. Llamemos a esa águila Sol. Sol fue una vez el terror de los cielos, un símbolo de fuerza inquebrantable. La gloria pasada todavía estaba allí, en la memoria, en las cicatrices de su cuerpo. Pero ahora, Sol sentía el peso del tiempo. Las habilidades que una vez le ayudaron a dominar ahora se sentían obsoletas. La caza se volvía más difícil. Los vuelos ya no eran tan gráciles. Estaba atrapado en su propio halo, atrapado en un cuerpo que ya no seguía el ritmo de su voluntad. El tormento interno comenzó: aferrarse a lo viejo, a lo familiar, aunque lo estuviera matando lentamente, o enfrentar valientemente un futuro incierto, un proceso de transformación lleno de dolor. El miedo se infiltró, miedo al dolor, miedo a perder lo poco que quedaba, miedo a volverse débil, vulnerable durante esa frágil transición. ¿Valdría la pena? Después de todo ese dolor, ¿habría realmente un renacimiento o solo una muerte más dolorosa? Pero entonces, Sol miró al cielo, donde una vez reinó la voluntad de sobrevivir, el anhelo de volar libremente una vez más. Se elevó más fuerte que el miedo. Sabía que, para seguir viviendo verdaderamente como un águila, no podía aceptar el declive. Y así se tomó la decisión. Una decisión no basada en la razón, sino en el instinto más profundo de la especie que domina los cielos. Sol eligió el camino doloroso, el camino del renacimiento. El viaje comenzó. Sol voló a un lugar remoto, un acantilado escarpado desconocido para todos. Ese sería el lugar donde llevaría a cabo su doloroso ritual. Primero, el pico romo. Con un esfuerzo extraordinario, Sol golpeó su pico contra la roca, una y otra vez, hasta que la vieja e inútil capa córnea se rompió, revelando la parte tierna debajo. El dolor era desgarrador, pero Sol no se detuvo. Tenía que eliminar lo viejo para que lo nuevo tuviera la oportunidad de formarse. Luego vinieron las garras. Una por una, Sol usó su pico nuevo y aún dolorido para arrancar las viejas y débiles garras de sus patas. La sangre manaba, el dolor aumentaba de nuevo, pero en los ojos de Sol solo había concentración y determinación férrea. Cada vieja garra,
que caía. Era una cadena del pasado que se rompía. Finalmente, las pesadas alas, cada pluma vieja, deshilachada, que había perdido su brillo y capacidad de sustentación, fue arrancada por Sol usando su pico y garras nuevas. Esta fue quizás la parte más dolorosa y humillante, cuando el rey de las alas se despojó de su propio símbolo de poder, quedando desnudo y débil. Este proceso fue largo, requiriendo una resistencia inimaginable. Sol tuvo que esconderse, solo, esperando en la fragilidad. El tiempo de espera también fue una prueba. Sin volar, sin cazar, solo paciencia y fe en la resurrección. Día tras día, el nuevo pico se endureció. Las nuevas garras crecieron afiladas y una nueva capa de plumón comenzó a cubrir su cuerpo, brillante y fuerte. La vida estaba regresando, más intensa que antes, y entonces llegó el momento del renacimiento, con un grito resonante diferente al anterior, lleno de nueva vitalidad y sabiduría. Sol extendió sus nuevas alas, sintiendo el poder desbordante. Se lanzó desde su escondite, volando más alto, más rápido, más fuerte que nunca. No era solo el Sol de antaño, era el Sol que había muerto y resucitado, llevando consigo la dura lección del desapego y la renovación. La leyenda del renacimiento del águila, aunque biológicamente inexacta, es una metáfora increíblemente poderosa para nuestras vidas. Dice que el crecimiento real a veces requiere que valientemente dejemos ir lo que es viejo, lo que ya no encaja, aunque alguna vez fue una parte importante de nosotros. Podría ser un trabajo, un hábito, una creencia limitante, una relación tóxica o incluso una versión antigua de nosotros mismos. El proceso de dejar ir y cambiar a menudo viene con incomodidad, incluso dolor, al igual que Sol tuvo que soportar. Pero es en esa muda donde creamos espacio para que entren cosas nuevas y mejores. Atreverse a enfrentar la verdad sobre lo que nos frena y tener el coraje de hacer los cambios necesarios es la clave para evitar el estancamiento, para seguir ascendiendo a nuevas alturas. Mira tu vida ahora mismo. ¿Hay algún pico romo, garras débiles o plumaje pesado que te impida volar más alto? Podría ser un miedo arraigado, un pensamiento negativo recurrente o una zona de confort de la que no te atreves a salir. Escribe una cosa específica que sientas que necesitas dejar ir o mudar para poder avanzar. Escríbelo en los comentarios como un compromiso contigo mismo, un primer paso en tu propio viaje de renacimiento. Hemos viajado juntos a través de la niebla del miedo, enfrentado la tormenta de la adversidad y contemplado el renacimiento desde las cenizas. El viaje a través de las enseñanzas del Rey de las alas está llegando a su fin, pero estas lecciones resonarán para siempre. Repasemos
y grabemos los mensajes finales en la conclusión. Nuestro viaje a través de las fábulas del cielo, siguiendo las huellas del Rey de las Alas, está a punto de concluir. Las cimas neblinosas, las tormentas feroces, las dolorosas mudas, todo parece haber quedado atrás, pero el cielo dentro de ti, el cielo del potencial y la fuerza interior, siempre está abierto y esperando ser explorado. Hemos escuchado juntos enseñanzas eternas. De alerón al borde del precipicio, aprendimos a agudizar la visión, a ver a través de la niebla del miedo y la duda, a enfocarnos en la meta incluso cuando el camino no está claro. Esa es la lección de confiar en el instinto y el poder de la guía interior. De Kaelen, en medio de la tormenta, sentimos el poder de la resiliencia. La adversidad no es para huir, sino para enfrentar, para encontrar la manera de usar el propio viento de la dificultad para volar más alto. Esa es la lección de convertir los desafíos en oportunidades, de la voluntad que nunca se rinde ante las tormentas de la vida, y de la leyenda del renacimiento de sol, contemplamos la valentía de dejar ir, que a veces, para crecer, para vivir de verdad, debemos tener el coraje de soltar lo que es viejo, aunque duela, para hacer espacio a la renovación. Esa es la lección de aceptar el cambio, de mudar constantemente para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Visión, resiliencia y valentía para dejar ir. 3 enseñanzas del Rey de las Alas, pero en esencia son cualidades que siempre han existido dentro de cada uno de nosotros. La historia del águila es solo un espejo que refleja el poder latente en ti. Tienes la capacidad de ver más allá de las dificultades inmediatas. Tienes la fuerza para enfrentar cualquier tormenta. Y tienes suficiente coraje para cambiar, para renacer cuando sea necesario. Ahora, al cerrar este viaje, quiero hacerte una última pregunta. ¿Qué lección del Rey de las Alas resuena más fuerte en tu mente hoy? ¿La visión a través de la niebla? ¿La fuerza para enfrentar la tormenta? ¿O la valentía para renacer? Comparte tu reflexión final en los comentarios. Cada comentario es una afirmación, una conexión valiosa en esta comunidad de personas que están aprendiendo juntas a volar más alto. Si sientes que estas historias y lecciones tienen valor, si te han tocado o encendido una chispa de motivación, te agradecería enormemente que compartieras este video con tus seres queridos, amigos o cualquiera que creas que también necesita escuchar estas enseñanzas del cielo. Tu difusión ayudará a que estas alas espirituales vuelen aún más lejos. Y por supuesto, no olvides darle me gusta al video si disfrutaste el contenido. Y lo más importante, suscríbete al canal Fábulas desde el Cielo y activa la campana de notificaciones. Es la mejor manera de no perderte los próximos viajes de descubrimiento, de sabiduría, las otras enseñanzas eternas del Rey
de las alas que compartiremos juntos. Recuerda esto al irte de aquí. Aunque el cielo de la vida a veces esté gris, a veces tormentoso, por encima de esas nubes oscuras, el sol siempre brilla intensamente. Y tus alas espirituales forjadas a través de los desafíos, aunque puedan llevar cicatrices, siempre tienen la fuerza suficiente para llevarte a donde anhelas ir. Confía en esas alas. Vuela alto, con tu propia fuerza y visión. Gracias por escuchar y acompañarme. Nos vemos en los próximos cielos de sabiduría.